Atención, atención. Pero no solo atención, presten la oreja, porque lo que van a escuchar ahora es mucho más que una simple noticia de fútbol. Esto es una investigación, un trabajo de meses, un destape que se estuvo cocinando en el más absoluto de los secretos, en los pasillos más profundos de la Bombonera. Si creías que el mercado de pases de Boca era predecible, si te conformabas con los titulares de los portales de noticias, si pensabas que la salida de Miguel Merentiel era un simple negocio de compra-venta, estabas muy, pero muy equivocado. Porque lo que está por desvelarse ahora es el plan maestro de Juan Román Riquelme, la jugada más audaz, la estrategia más brillante, la decisión más arriesgada de su gestión como presidente. Un verdadero triángulo de pases que no solo define el futuro de la delantera de Boca, sino que revela una forma de pensar, de operar, que va a cambiar el rumbo del club para siempre. Esto no es humo, es la verdad, es la cruda y fascinante realidad. La noticia de la venta de Miguel Merentiel al Benfica, que ya es un hecho irreversible, no fue el final de la historia. Fue la pieza de ajedrez que Román movió para iniciar un jaque mate. El primer paso de un plan que se ramifica en dos caminos, que tiene un bombazo soñado y un fantasma del pasado. El bombazo, el regreso del ídolo, del goleador que la Bombonera pide a gritos, Jonathan Calleri. El fantasma, un llamado inesperado que lo cambia todo, un nombre que genera amor y odio a partes iguales, Edwin Cardona. En este escenario de alta tensión, la economía, la ambición deportiva y el factor humano chocan de frente, generando un debate que ya conmueve a toda la comunidad ceneice. ¿Qué tan arriesgado es el plan de Román? ¿De qué lado estás en esta batalla por el 9 de Boca? Acá te contamos, con todos los detalles, lo que nadie se atrevió a revelar, lo que se gestó bajo un manto de secretismo total. Te invitamos a ser parte de esta conversación, a debatir, a analizar y a compartir esta información que te va a volar la cabeza. El adiós necesario, la lógica de la salida de Merentiel. Para entender lo que viene, primero hay que descifrar la lógica detrás de la partida de Miguel Merentiel. A primera vista, la venta del bicho al Benfica por una cifra millonaria parece un simple negocio. Un club europeo pone una fortuna sobre la mesa por un delantero que rindió, que metió goles importantes, que se ganó el cariño de la hinchada. ¿Cómo decir que no? Pero la realidad es mucho más profunda, mucho más compleja. La salida de Merentiel no fue una reacción a una oferta, fue la activación de un plan preestablecido. Riquelme sabía que para dar el salto de calidad que Boca necesita para ganar la Libertadores, para volver a ser el equipo dominante que fue, tenía que sacrificar una pieza valiosa. Y en su mente, esa pieza era el uruguayo. Merentiel, un jugador de perfil bajo y una humildad a prueba de balas, se había convertido en un pilar fundamental del vestuario. Su profesionalismo, su garra, su capacidad para dejarlo todo en cada entrenamiento y en cada partido, lo convirtieron en un líder silencioso. Se ganó el respeto de sus compañeros y el cariño de la gente a base de esfuerzo y goles. Pero la dirigencia tenía un objetivo más grande: sanear la economía del club y, al mismo tiempo, generar los fondos necesarios para ir por un delantero de jerarquía superior, por un tanque de élite, por un 9 que marque la diferencia. La venta de Merentiel fue el combustible para ese motor. Fue el sacrificio necesario, la decisión dolorosa pero lógica, que le permitió a Riquelme tener la chequera abierta para ir por el sueño de la hinchada. La negociación con el Benfica se manejó con una discreción total. No hubo filtraciones, no hubo intermediarios que hablaran de más. Román y su equipo se movieron en las sombras, lejos de los micrófonos y los portales. El jugador, por su parte, se enteró de la oferta en el momento justo, y aunque se sentía cómodo en Boca, el sueño de jugar en Europa, de medirse con los mejores, fue más fuerte. La cifra que puso el Benfica sobre la mesa era de esas que te cambian la vida, de las que aseguran el futuro de tus hijos y tus nietos. Merentiel, con el corazón roto por tener que dejar la Bombonera, aceptó la propuesta. Su despedida del vestuario fue emotiva, con lágrimas en los ojos y promesas de volver algún día. Dejó un vacío difícil de llenar, un agujero en el corazón del equipo, pero también un mensaje. La purga silenciosa, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Y el mensaje, para los jugadores que se quedaron, es que el que no rinde, el que no está a la altura, se va. Es el principio del fin para una era, y el comienzo de una nueva. La obsesión de Román, el regreso soñado de Jonathan Calleri. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante, donde el ajedrez se transforma en un jaque mate. La salida de Merentiel no era el fin de la historia, era el comienzo. Era la señal que Román necesitaba para ir por su obsesión, por su sueño, por el delantero que siempre quiso tener de vuelta, Jonathan Calleri. La plata de la venta del bicho, esa cifra millonaria que entró a las arcas del club, no se usará solo para sanear las cuentas. Se destinará a una nueva causa: financiar la llegada del pibe que se fue a Brasil. La jugada es brillante.
un movimiento que solo un genio podría idear. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Calleri que venía cocinando, un plan que parecía una utopía, hoy se transforma en una realidad tangible. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol. Lo hizo por Boca, porque en su mente, no hay otro que Jonathan Calleri. Es el delantero que Boca necesita, el que tiene esa garra, ese sacrificio, ese amor por la camiseta, que lo convierte en un ídolo. Un tipo que deja la vida en cada jugada, que mete, que presiona, que rompe redes. La negociación con el São Paulo de Brasil, club dueño del pase del jugador, se gestó en el más absoluto de los secretos. Román y su equipo de trabajo se movieron con una cautela total, lejos de los periodistas, lejos de los rumores. Sabían que una negociación de este tipo, con un club brasileño, era de las más difíciles, de las más complejas. Pero la voluntad del jugador, que siempre soñó con volver a Boca, fue la llave que destrabó todo. Román le mandó un mensaje a Calleri, a través de una persona de confianza, diciéndole que se prepare, que estén atentos, porque la oportunidad de volver a Boca estaba a un paso de concretarse, nos confiesa una fuente muy cercana a la dirigencia. El plan ya estaba en marcha, y la salida de Merentiel solo sirvió para financiarlo. La jugada es perfecta. La dirigencia le aseguró a Calleri que no solo iban a comprar su pase, sino que le iban a ofrecer un contrato millonario, un contrato de élite, un contrato de los que no se ven en el fútbol argentino. Una muestra de confianza total, una apuesta fuerte, que demuestra que Román no vino a la Bombonera a especular, vino a ganar. Vino a traer a los mejores, a los que él cree que pueden darle la séptima. Y en su cabeza, no hay otro que Jonathan Calleri. Es el delantero que Boca necesita, el que tiene esa garra, ese sacrificio, ese amor por la camiseta, que lo convierte en un ídolo. Un tipo que deja la vida en cada jugada, que mete, que presiona, que rompe redes. Un líder dentro y fuera de la cancha. El giro dramático, el llamado inesperado de Cardona. Y cuando pensabas que la historia no podía ser más loca, que los giros de guión ya se habían terminado, que el culebrón ya estaba escrito, llegó el tercer elemento. El invitado sorpresa que apareció en esta fiesta. El fantasma del pasado que volvió a golpear la puerta de la Bombonera. El jugador que, para muchos, dejó una espina clavada, una deuda pendiente. Sí, te estamos hablando de Edwin Cardona. Un jugador que hoy milita en Atlético Nacional de Colombia, pero que tiene una historia en Boca, una historia de amor y odio, de momentos de magia y de momentos de polémica. La noticia, que se filtró en las últimas horas y que está haciendo temblar a los pasillos del club, es que Edwin Cardona llamó directamente a Juan Román Riquelme. Sí, escuchaste bien, lo llamó. No a un intermediario, no a un representante, no a un dirigente. Al mismísimo Román. Y en esa charla, una charla que duró varios minutos, el colombiano le pidió una oportunidad más. Le pidió volver a Boca, volver a su casa, volver a demostrar que tiene lo que se necesita para vestirla azul y oro. Se rumorea que Cardona le dijo a Riquelme que está arrepentido, que quiere volver a tener la chance de demostrar que es un crack, que quiere retirarse en Boca, nos confiesa una fuente muy cercana al jugador. El colombiano, que hoy no está pasando por su mejor momento en Atlético Nacional, ve en Boca la única salvación, la única forma de volver a ser feliz en una cancha. Y en esa charla, le prometió a Riquelme que esta vez, la historia iba a ser diferente. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El plan de Riquelme era traer a un solo delantero, a Jonathan Calleri. Pero la llamada de Cardona lo cambió todo. Ahora el presidente tiene un dilema. Traer a un solo jugador, al que ya estaba planeado, o abrir la puerta a un viejo conocido que podría aportar magia, pero también polémicas. El club tiene la plata, la inyección millonaria de la venta de Merentiel, pero la decisión de traer a Cardona podría ser un verdadero quilombo, una caja de Pandora que podría explotar en cualquier momento. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román le va a dar una oportunidad más a Cardona o se va a quedar con el plan original? El futuro en juego, el dilema de Román y la batalla por el puesto. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la garra, el sacrificio, los goles de Calleri? ¿O del lado de la magia, la fantasía, la pegada de Cardona? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? La decisión de Riquelme no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan Calleri, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. El jugador está dispuesto a volver, la hinchada lo ama, y la dirigencia tiene la plata para traerlo. Por el otro, tiene la llamada de Cardona, un llamado que le toca el corazón, un llamado que le pide una oportunidad,
Un llamado que podría ser la clave para volver a ver a un Boca campeón o el principio del fin. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a los dos y que va a armar un equipo que va a dar miedo. Nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara: si Boca logra traer a los dos, al delantero que la rompe y al volante que tiene magia, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a dos jugadores de ese calibre en el vestuario? ¿Se van a llevar bien? ¿O la convivencia se va a convertir en una pesadilla? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación, que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. Para todo, pero para todo de nuevo. Esto no ha terminado. Si pensabas que la historia de la salida de Miguel Merentiel y el bombazo del regreso de Jonathan Calleri era la noticia del verano, estabas muy equivocado. Lo que te habíamos contado era solo el prólogo. La primera parte de una película de acción, de suspenso, de misterio, que hoy, en este preciso momento, nos lleva al segundo acto, a la trama principal, al nudo del conflicto. Porque lo que está por desvelarse ahora es la verdad detrás de la verdad, el secreto mejor guardado en los pasillos de la Bombonera que por fin, y con un estruendo ensordecedor que se escucha en todo el planeta fútbol, sale a la luz. Porque sí, la información de la que ya te habíamos hablado era solo la mecha de una explosión mucho más grande, un plan de ingeniería financiera y deportiva tan audaz, tan insólito, tan de Riquelme, que va a cambiar el futuro de Boca para siempre. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es el plan maestro de Juan Román Riquelme, la jugada de ajedrez más arriesgada, más brillante, que se haya visto en el fútbol argentino en años. Una movida que no solo demuestra que el ídolo sigue teniendo el pulso del mercado, que sigue sabiendo dónde hay que golpear, sino que también tiene la capacidad de mover fichas que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Y lo más fuerte de todo, lo que te va a volar la cabeza, es que este plan, que parecía perfecto, que parecía tener un solo camino, se ha encontrado con un giro de guión inesperado. Un invitado sorpresa en esta novela. Un fantasma del pasado que volvió a golpear la puerta de la Bombonera y le presentó a Román el dilema más grande de su gestión. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda, esa que no te cuentan en ningún lado, con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura, y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. La noticia de la salida de Miguel Merentiel al Benfica, que ya es un hecho, que ya es una realidad, no es un simple traspaso, es una jugada estratégica para sentar las bases de una nueva era. Una era donde los jugadores de élite, esos que soñábamos con ver de vuelta, regresan para vestir la camiseta más grande de América. Y junto a él, el nombre que nadie se animó a decir en voz alta, el delantero que se metió en el corazón de la gente a fuerza de goles y huevos, y que hoy podría regresar para terminar de romperla, Jonathan Calleri. Una locura, ¿no? Una movida que va a hacer temblar a la competencia y que va a darle a Boca la jerarquía que necesitaba. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con el secretismo más grande, lejos de los micrófonos y los portales de noticias, hoy ve la luz y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. ¿Por qué un jugador que se convirtió en ídolo, que dejó todo en la cancha, se iría? ¿Y cómo es posible que el club tenga la capacidad financiera para traer a un delantero de élite como Calleri? La respuesta a ambas preguntas es la misma: el plan maestro de Riquelme. El plan más loco y audaz que se haya visto. Pero espera, porque hay un giro de guión, un invitado inesperado en esta novela. Un viejo conocido que llamó a la puerta de Román y que podría cambiarlo todo, de nuevo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Riquelme se volverá loco o es un genio? ¿Vas a bancar esta jugada o la vas a putear con todo? La lógica oculta, el sacrificio de Merentiel y la ambición de Román. Para entender lo que viene, primero hay que descifrar la lógica detrás de la partida de Miguel Merentiel. A primera vista, la venta del bicho al Benfica por una cifra millonaria parece un simple negocio.
Un club europeo pone una fortuna sobre la mesa por un delantero que rindió, que metió goles importantes, que se ganó el cariño de la hinchada. ¿Cómo decir que no? Pero la realidad es mucho más profunda, mucho más compleja. La salida de Merentiel no fue una reacción a una oferta, fue la activación de un plan preestablecido. Riquelme sabía que para dar el salto de calidad que Boca necesita para ganar la Libertadores, para volver a ser el equipo dominante que fue, tenía que sacrificar una pieza valiosa. Y en su mente, esa pieza era el uruguayo. Merentiel, un jugador de perfil bajo y una humildad a prueba de balas, se había convertido en un pilar fundamental del vestuario. Su profesionalismo, su garra, su capacidad para dejarlo todo en cada entrenamiento y en cada partido, lo convirtieron en un líder silencioso. Se ganó el respeto de sus compañeros y el cariño de la gente a base de esfuerzo y goles. Pero la dirigencia tenía un objetivo más grande: sanear la economía del club y, al mismo tiempo, generar los fondos necesarios para ir por un delantero de jerarquía superior, por un tanque de élite, por un 9 que marque la diferencia. La venta de Merentiel fue el combustible para ese motor. Fue el sacrificio necesario, la decisión dolorosa pero lógica, que le permitió a Riquelme tener la chequera abierta para ir por el sueño de la hinchada. La negociación con el Benfica se manejó con una discreción total. No hubo filtraciones, no hubo intermediarios que hablaran de más. Román y su equipo se movieron en las sombras, lejos de los micrófonos y los portales. El jugador, por su parte, se enteró de la oferta en el momento justo, y aunque se sentía cómodo en Boca, el sueño de jugar en Europa, de medirse con los mejores, fue más fuerte. La cifra que puso el Benfica sobre la mesa era de esas que te cambian la vida, de las que aseguran el futuro de tus hijos y tus nietos. Merentiel, con el corazón roto por tener que dejar la Bombonera, aceptó la propuesta. Su despedida del vestuario fue emotiva, con lágrimas en los ojos y promesas de volver algún día. Dejó un vacío difícil de llenar, un agujero en el corazón del equipo, pero también un mensaje. La purga silenciosa, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Y el mensaje, para los jugadores que se quedaron, es que el que no rinde, el que no está a la altura, se va. Es el principio del fin para una era, y el comienzo de una nueva. El plan perfecto, la obsesión de Román por Cagliari y el pacto de caballeros. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante, donde el ajedrez se transforma en un jaque mate. La salida de Merentiel no era el fin de la historia, era el comienzo. Era la señal que Román necesitaba para ir por su obsesión, por su sueño, por el delantero que siempre quiso tener de vuelta, Jonathan Cagliari. La plata de la venta del bicho, esa cifra millonaria que entró a las arcas del club, no se usará solo para sanear las cuentas. Se destinará a una nueva causa: financiar la llegada del pibe que se fue a Brasil. La jugada es brillante, un movimiento que solo un genio podría idear. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Cagliari que venía cocinando, un plan que parecía una utopía, hoy se transforma en una realidad tangible. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca, porque en su mente, no hay otro que Jonathan Cagliari. Es el delantero que Boca necesita, el que tiene esa garra, ese sacrificio, ese amor por la camiseta, que lo convierte en un ídolo. Un tipo que deja la vida en cada jugada, que mete, que presiona, que rompe redes.